Buenos días, iglesia. Les invito a que tengamos la lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 20 al 35. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Al despertarte, hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida, de reprensiones, de la instrucción, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera, uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Porque los celos enfurecen al hombre, y no perdonará en el día de la vergüenza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. El Señor bendice su palabra. Primera familia, y pida a Dios que nos ayude esta mañana. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. Y esa misma voz, la cual acabamos de leer en el Salmo 29, Dios, es la voz de nuestro gran pastor. Es la voz que con ternura se ha acercado a nosotros por gracia. Es la voz dulce, pero firme. Es la voz que acompaña y advierte. Es la voz que exhorta y anima. Es la voz que hiere para sanar. Es la voz que revela para cambiar. Y oh Padre, necesitamos más de tu voz. Qué gran bendición, Señor, que como iglesia, como creyentes, no estamos esperando para ver cómo esta voz va a hablar. No estamos con micrófonos abiertos para ver si alguien tiene la voz del Señor. Estamos con la Biblia abierta porque Dios ha hablado. Y por eso, Padre, venimos con corazones deseosos de más de ti. Señor, tú conoces todo lo nuestro, conoces lo más profundo de nuestro ser. Y gracias porque tu voz en Cristo nos acerca en vez de separarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, y oramos, Dios, que tú vengas y nos ministres a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Confiamos en tu voz poderosa para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Mostrarnos a Cristo, apuntarnos a Cristo, iluminarnos para ver más a Cristo. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Quiero darles una noticia de mucha seriedad y de mucha importancia. Gracias de gracia, esta embajada está en guerra. Esta embajada del reino celestial está en guerra. Tu vida está en peligro.
Hoy, mañana y hasta que el Señor te lleve a gloria, se te ha declarado la guerra. Y en tiempos de guerra no se vive con una Coca-Cola en la mano, en una hamaca en la playa. Querida familia, estamos en guerra. Y estar en guerra significa que tenemos que estar alerta. Y estar en guerra significa que tú tienes un radio para poder pedir ayuda. Y estar en guerra significa que hay otros radios prendidos que están llamando tu atención día a día. Hay radios prendidos por todo lado en forma de televisión, de películas, de novelas, de internet, de redes sociales, en la compañera o compañero de tu trabajo, en la vecina o el vecino. Hay por todo lado guerra declarada contra ti y contra mí. No vivimos en tiempos de paz, aunque se nos ha declarado la gran paz de Dios. Vivimos en tiempos de seriedad y de guerra, donde precisamente tu alma está en juego. La voz del Señor ha sonado y está sonando. Pero de tú silenciar esa voz sabia, dulce, soberana, amorosa, vas a empezar a escuchar voces extrañas que comienzan dentro de ti, hacen eco a lo que otros te dicen, y tarde o temprano de apagar esa dulce y soberana voz, no es que tú le puedas apagar, pero es que te distancias de su voz. Y cada vez más, lo que aparentemente hacía ruido, ahora comienza a llamarte la atención. Y estas voces que van y penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón, apelan a nuestros deseos, inseguridades o ambiciones, estas voces empiezan a ganar poco a poco terreno en nuestro corazón. Pero mientras que estamos vivos y mientras que estamos de este lado de la gloria, hay esperanza. Esperanza para despertar y comenzar a escuchar la voz sabia del Dios soberano. Porque en su voz hay vida, en su voz hay perdón, en su voz hay restauración, en su voz hay esperanza de novedad de vida, en su voz hay gracia. Una gracia transformadora, como Pastor Luis decía. No una gracia de conocimiento de que Dios es santo, pero una gracia que abraza que Dios es santo porque quiero conocer más a este santo Dios. Dios nos ha hablado. Y Cristo dice en Juan 10, 27, 30, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Escucha esto, querido creyente, oveja, si eres oveja de Cristo, y jamás perecerán. Y nadie, no importa cuál voz sea la que te está haciendo ruido, hay una voz que ha declarado, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Querida oveja, sí es cierto que nosotros somos salvos por su voz al escucharla y seguirla. Eso es cierto, eso es bíblico. Pero también es cierto que somos santificados por su voz al escucharla y al obedecerla. Es muy cierto eso también. Puede ser que tú has probado su voz salvífica, que escuchaste y dijiste, sí, ¿cómo no voy a seguirle a Él? Él es mi Cristo, mi tesoro supremo. Ya puedo ver, qué bendición seguir a Cristo. Pero como Pastor Luis bien enseñaba en su oración pastoral, quizás hay áreas de nuestra vida donde esa misma voz que decimos profesar como Señor, como Salvador, hay áreas de mi vida donde esa voz todavía no ha llegado a lo más profundo, en la fibra más íntima de mi ser, para decirme, quiero cambiarte esa área. Por lo tanto, la misma voz que te salvó y tú seguiste, es la misma voz que tienes que escuchar y obedecer esa voz. La voz del Señor entonces es poderosa para salvar. Por supuesto que sí. Pero esa misma voz que es poderosa para salvarnos, es esa misma voz poderosa para santificarnos. Y nuevamente, querido creyente, tú tienes una gran esperanza de vida. De vida para ser preservado y perseverado por Él. Es decir, Él te sostiene, Él te va a sostener sin que ninguna de estas sus ovejas se pierda ni caiga
en un estado continuo de pecado y en un hábito continuo. Porque el hábito continuo de un creyente de Cristo debe ser cada vez más conocer a Cristo. Entonces, quiera Dios que en esta mañana mi oración ha sido, Señor, ilumínanos. ¿Ilumínanos para qué? Para que se prendan las luces en nuestras caminatas, en nuestro andar, donde está todavía en oscuridad. Señor, ilumínanos nuevamente porque queremos escuchar tu voz en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay voces extrañas que te están haciendo ruido. Y quizás tú dices, no, yo jamás voy a hacer eso. Yo no tengo otra voz extraña en mi vida. Qué bendición, que Dios te guarde. Pero no pienses que esa voz extraña va a ser una voz extraña que tú puedas reconocer así. En ese momento, son voces extrañas que comienzan y tú tienes que escuchar la gran voz del Señor. Para todo ruidito que tú minimices, tú dices, yo no voy a minimizar ese ruido. No voy a minimizarlo. Entonces, esta mañana, con ese texto, volvemos a otra vez más el mismo tema que ya hemos visto en nuestra serie de Proverbios. Ya lo hemos visto. Pero yo quería que lo viéramos en dos ángulos. Primero vamos a ver que su voz ilumina nuestro andar. Eso es lo que vamos a ver, cómo su voz ilumina nuestro andar. Estos son los versículos del 20 al 23. Y no simplemente es que su voz ilumina nuestro andar. Después vamos a ver que su voz nos libra de voces extrañas. Si es cierto que Él ilumina nuestro andar con su voz, es cierto entonces que Él nos libra de voces extrañas. No vas a ser librado de voces extrañas si tú no estás escuchando su voz. Vas a ser librado de voces extrañas si tú escuchas su voz. Esa es como la manera en que quiero mostrarlo en esta mañana. Entonces comencemos con su voz, ilumina nuestro andar. A lo largo de Proverbios, ya estamos en el capítulo 6, yo sé que vamos lento, pero estamos sacándole todo el jugo a esa gran naranja de Proverbios, por así decirlo, pon ahí tu fruta favorita, pero estamos exprimiendo cada vez más esta fruta y nos hemos dado cuenta nuevamente, algo que quiero exhortar a todos los padres y a las mamás, pero a los padres en particular. Tú te has dado cuenta que Salomón toma muy en serio lo que es la crianza de su hijo. Nuevamente recordarte, Salomón está escribiendo Proverbios y él escribe con su hijo en mente, pero nuevamente Proverbios ha sido tejido con jóvenes en mente. Jóvenes, particularmente jóvenes hombres. Hemos dicho que Proverbios está como en mente con estos jóvenes de college, de la universidad, esos jóvenes que están siendo tentados por las voces extrañas del dinero rápido, de esta manera de venganza, de ira, de ser peleoneros, pero también específicamente hay una voz que hace ruido y es la voz de la mujer extraña. Y nuevamente para Salomón, por eso es que él viste la sabiduría en forma de mujer, Sofía. Es para que cuando tú escuches y veas la voz de la mujer extraña, se presente una voz mucho más hermosa, mucho más preciosa, mucho más llamativa, y es Sofía. Pero Sofía no es una mujer. Sofía es sabiduría. Y eso es lo que Salomón ha tratado de hacer a lo largo de estos proverbios, porque nuevamente Salomón tiene muy en serio su llamado de instruir. Él quiere instruir en serio. Él quiere guiar, él quiere enseñar, él quiere discipular a su hijo. Él tiene en serio su llamado. Por tanto, hemos visto que Salomón es un padre atento. Es un padre despierto. Es un padre que me imagino que después de haberle fallado al Señor, como lo hizo Salomón, después de haber pecado de las maneras más bárbaras que pudo haber pecado, después de haberle dado provecho a todo lo que sus ojos quería, después de todo esto, y un poco tarde, pero por gracia todavía vivo, logra mirar hacia atrás y decir, la embarré, pero tengo vida. Por lo tanto, ¿cómo instruyo a mi hijo? ¿Cómo le guío? ¿Cómo lo oriento? ¿Cómo lo disipulo? Por eso quiero ser intencional, vigilante. Él está siendo vigilante. Él quiere ser sabio porque precisamente cuando comenzó su reinado le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Pero él quiere ser sabio y consciente de algo. Él quiere ser consciente de su pecado en su corazón, pero también quiere ser consciente del pecado del corazón de su hijo. Como también quiere ser consciente que hay un mundo alrededor con una cosmovisión que le hace ir a pecar y a la misma vez apela a los deseos de su corazón, porque tanto el padre como el hijo sabe que el ruido de afuera llama nuestra atención. Nos hace ruido, apela a nuestros deseos, nuestros apetitos y queremos de alguna manera responder hacia esa manera. Entonces Salomón nuevamente
sabe las tentaciones de un mundo caído. Y por eso es que Salomón no vivía en La La Land. Él no vivía en La La Land como muchos cristianos. La La Land es esta película ilustrada que muestra que sigue tus sueños. Y Salomón no vivía de sueños. Mucho tiempo le costó vivir en sueños y la arruinó, la regó, la dañó. Salomón no estaba en La La Land. Ni tampoco Salomón vivía en lo que hoy nos quieren vender como el metaverso. Vive más allá del universo. Ponte unos lentes y ve más allá del universo donde podrás vivir, según ellos, sin los límites de ser humano. Interactúa. Y tú dices, ay pastor, pero es una broma, nadie va a vivir en ese mundo. Créeme que hay muchos con lentes puestos. Escapando de su realidad para escapar a un mundo virtual donde no es la realidad. Salomón no estaba en La La Land ni en el metaverso. Más bien lo que hemos visto en Proverbios es un hombre que toma en serio su pecado, toma en serio lo que hizo, pero toma en serio la oportunidad que Dios le ha dado porque él entendió que vanidad de vanidades es todo lo que queremos acá, aparte de desear ser pastoreados por aquel que controla todo y gobierna todo y es Dios. Él entendió nuevamente que él tenía una oportunidad de conocer a este soberano Señor, a este soberano maravilloso, amoroso, santo, como acabamos de cantar. Él conoce a este Dios y él quiere vivir de tal manera que sea sabio ante este Dios que le espera en la eternidad para conocer a este Dios eterno. Entonces Salomón nuevamente tiene una cosmovisión redimida. Y yo creo que ahí es donde todos tenemos que llegar cada vez más. Como mi cosmovisión no es por el ruido de afuera ni por el ruido de adentro, viene por un ruido que ruge como un león, pero no el león rugiente que Pedro nos dice que se cuiden, es el verdadero león. Que ruge para guiarnos, que ruge para instruirnos, que ruge para enseñarnos cada vez más que Él tiene propósitos de vida para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un radio de comunicación abierto con nuestro Dios soberano. Porque hay muchas voces a tu alrededor que estamos ignorando, puedes estar ignorando, pero nuevamente Dios quiere que probemos que en Cristo hay vida para cambios de vida. Entonces Salomón le recuerda de una vez la suficiencia de la palabra de Dios. Salomón le dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Nuevamente lo hemos dicho a lo largo de esta serie, que el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos, seas un papá o seas una mamá, o a alguien que tú estés discipulando, no seas mamá o no seas papá, pero tú estás guiando a alguien, el mejor regalo que le podemos dar a alguien más, precisamente, es la palabra de Dios. El impacto más fuerte, la memoria más dulce que podemos dejar a aquellos que estamos discipulando, no simplemente es darles una Biblia firmada con nuestro nombre, es modelarles que la Biblia nos ha marcado a nosotros. Es modelarles nuevamente que esa Biblia nos ha cambiado. Pero a la misma vez es que me ha marcado, me ha cambiado, pero que día a día vivo asombrado de que la voz del Señor quiera hablarme diariamente. Nuevamente, antes de que tú pienses nuevamente, esto es algo de religiosidad, es algo que pues tengo que hacer porque soy un cristiano. Antes de verlo hasta como legalismo, ay, ¿cómo así que yo tengo que leer la Biblia? Qué aburrido, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Yo no quiero ser religiosa, religioso. Antes de tú ver todo esto nuevamente, yo hablo de una vida de continuo deleite. Que tú no lees la Biblia porque eres cristiano, aunque la lees porque eres cristiano. Tú no lees la Biblia porque precisamente lo que una persona religiosa hace y llegas a caer en el fariseísmo. No, tú lees la Biblia porque tú encuentras que no hay nada mejor que pasar tiempo con Dios. Que no hay nada más que tu alma necesita, más allá de decirle a alguien, yo tuve mi devocional esta mañana y Dios me habló. Realmente tú dices, puedo creer que este gran pecador, redimido por gracia, tuvo un encuentro con su Dios. Y su Padre Celestial que le dice, ven y escucha porque tú necesitas mi guía. Ven y escucha. Entonces nuevamente, enseñar la palabra en casa es más que enseñar la palabra en casa. Es por la gracia de Dios vivir la palabra en casa. Más que tener devocionales familiares, es realmente que tu familia, por gracia, pueda ver la gracia transformadora que Pastor Luis decía en tu propia vida. Es darles
lo que tú mismo dices que tú tanto necesitas. Tú necesitas nuevamente la palabra de Dios que siga siendo una obra diaria, transformadora, para que tú sigas probando las bendiciones de Dios. No importa qué edad tú tienes, no importa cuántas veces tú la has leído, tú sabes que tú necesitas la palabra diariamente porque tú quieres modelarle a los que están en casa de tu alrededor. Mira, sabes que esto no se trata de un asunto de conocimiento, esto no se trata de un asunto de cuántas veces yo he leído la Biblia, eso se trata de un asunto que yo necesito ser marcado por el Dios de la Biblia. Y yo necesito su palabra que cambie mi vida. Nuevamente, la exhortación de Salomón a su hijo: hijo mío, guarda el mandamiento de tu madre, de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Es algo que ya hemos escuchado a lo largo de esta serie. Déjame recordarte brevemente. Le voy a poner a Michael Galeano la velocidad número 2, si es que ya no la tengo, o 3.0 voy a poner. Pero quiero recordarte la enseñanza que ya hemos escuchado hasta ahorita, y eso no es nuevo para nosotros que hemos estado estudiando Proverbios. Proverbios 1:8 comienza con: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Capítulo 2, del 1 al 2: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Capítulo 3, versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, versículo 1 al 2: oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención. ¿Para qué? Para que ganen entendimiento. ¿Por qué? Porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Capítulo 4, versículo 10: oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Capítulo 4, versículo 13: aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala. ¿Por qué? Porque ella es tu vida. Capítulo 4, versículo 20: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida para los que las hallan. Escucha esto: y salud para todo su cuerpo. Podría hablar tanto esto, de tanto tema de wellness de hoy día, cómo me cuido mi salud, vitamina, lo que sea que tú quieras poner en tu cuerpo. Y lo mejor que tú y yo necesitamos para la salud de todo nuestro cuerpo es la palabra de Dios, aplicada a nosotros, como Pastor Luis decía. Capítulo 5, versículo 1: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia. Entonces es de esperarse que cuando Salomón comienza el capítulo 6, versículo 20: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, en vez de ser como nuestros hijos o como nosotros cuando nuestro padre nos decía: te voy a volver a decir, ay, qué aburrido, qué pereza, here comes again, otra vez viene papá y mamá diciendo lo mismo. Para nosotros, cuando Salomón llega acá y le dice: hijo mío, nosotros que hemos estudiado Proverbios, estamos estudiando Proverbios, decimos: esto es serio. Lo que Salomón tiene que decir en estos próximos versículos tiene mucha seriedad, y particularmente, hijo mío, guarda el mandamiento en singular. Lo que Salomón le está diciendo a su hijo directamente es: guarda el mandamiento de cuidarte de la mujer extraña. Eso es lo que te voy a decir, hijo mío. Guárdate de la mujer extraña. Y podríamos poner entre paréntesis, queridas hermanas, guárdate del hombre extraño. No simplemente es nosotros guardarnos de las mujeres extrañas, pero querida hermana, guárdate de un hombre extraño. Cada vez que el padre exhorta a su hijo en Proverbios a escuchar, a prestar atención, a prender el radio porque el padre quiere hablar, nuevamente le está indicando con mucha seriedad: quiero orientarte, quiero aclarar, quiero despejar toda duda que el enemigo ha sembrado, y quiero desenmascarar toda tentación que este mundo te está ofreciendo con sus falsos placeres, pero que llaman la atención a tu corazón. Hijo mío, pon atención. Hija mía, pon atención por lo que estoy diciéndote. Nuevamente, el padre exhorta al hijo para que la palabra no simplemente sea escuchada, pero como Salomón dice: átalos de continuo en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Tú pronto te preguntas qué querrá decir todo esto. Bueno, en otras palabras de hoy en día sería: hijo mío, memoriza, estudia, aprende y vive la palabra de Dios. Conócela.
Sé un estudioso de la palabra de Dios. Conócela, que no te aburra. Tú dices, pero no la entiendo. Pues estúdiala. No la entiendo, busca ayuda. No la entiendo, ven a lugares como lo que estamos ofreciendo esta tarde para que tú aprendas cómo es que se lee la Biblia para aplicar la Biblia. Ven, no desaproveches cada oportunidad. Y quizás el hijo le responde a su padre, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que yo tengo que atar esto en mi corazón, enlazarlo en mi cuello? ¿Cuándo es que yo tengo que hacer tal cosa? Bueno, cuando andes. Ok, cuando yo ande. Cuando duermas y cuando despiertes. Yo no sé qué tú entiendes por esto. Yo me imagino que si tú lo lees, cuando andes, cuando duermas, cuando te despiertes, tú podrás concluir, espérate, es un asunto de toda la vida. No es simplemente cuando me despierte. No es simplemente cuando yo abra la Biblia, la lea, me tome mi café, salga para el trabajo y me olvide la Biblia. No es que yo simplemente la abro un domingo en la mañana. Es que yo la abro en la mañana para meditarla, masticarla durante el día, porque como vamos a ver, hay voces extrañas que van a venir, no en la mañana, no en la tarde, no en la noche, pero todo el día. Y tú necesitas estar en tiempos de guerra, escuchando la voz del Señor que te dice, es por acá, no es por allá, es por aquí, no es por allá, no escuches esto, no creas esto, despréndete de esto, porque nuevamente no son voces que te van a favorecer. No son voces de amigas o de amigos. No son voces que buscan tu bien. Es más, como vamos a ver más adelante, son voces que buscan cazar la vida preciosa que Dios te ha dado. No son voces de amistades, son voces extrañas. Entonces, ¿cuándo? En todo instante de tu vida. Y quizás te preguntas, bueno, está bien, ¿para qué? ¿Para qué yo necesito escuchar la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra? Bueno, para que te guíen. Ellas te necesitan guiarte. Quiere decir que yo me veo en una plataforma donde yo necesito dirección. Como creyente, yo tengo que entender, yo no me las sé todas. Es más, necesito que me guíen y esto es bueno. No siempre que te van a guiar, pero van a velar por ti. Es como aquellos policías que trabajan en la noche. Tú duermes tranquilo porque hay alguien más que está vigilando tu vecindario. Tú estás tranquilo, tú pones tu cabeza en la almohada sabiendo que hay alguien por ahí rondando para cuidarte. Bueno, la palabra de Dios no simplemente te va a guiar en momentos donde tú estás bien perdido y no sabes qué hacer o para dónde ir. La palabra te guía, pero no simplemente es que te guía. En momentos cuando estés medio perdido y desorientado, van a velarte, van a cuidar y también van a hablar contigo. Es increíble el énfasis de que van a hablar contigo, de que van a compartir contigo, que van a intimar contigo. ¿Sabes por qué nuevamente? Porque en vez de tú hablarte a ti misma o yo hablarme a mí mismo, Michael, ¿tú qué piensas? Bueno, yo pienso que está bien. ¿Y por qué está bien, Michael? Eso no es el cristiano. El cristiano se habla mucho, mucho a sí mismo. Yo creo que estoy bien. ¿Y por qué yo creo que estoy bien? Porque es que tengo que hacerlo. Porque es que, ¿cómo me voy a aguantar esto? Y el cristiano tiene un monólogo consigo mismo. Yo me hablo y yo me escucho, yo me hablo y yo me escucho. Y esa voz cada vez más se hace mayor, cada vez más mayor. Pero la palabra de Dios, dice Salomón, va a hablar contigo. La instrucción va a hablar contigo. Es decir, se espera que cuando yo venga la palabra de Dios, vengan mis voces y voces extrañas y la palabra diga, shh, 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 Michael, eso no está bien. Michael, no, no es por allá, papá. No, no es por allá. Escucha, presta atención. Está bien, Señor. Se supone que cuando vengan voces extrañas a hablarte, tú tengas la voz que truena, la voz poderosa, suave y dulce, que te instruya y te diga, es por acá, querido hijo, querida hija. Ahora bien, tú dirás, está bien, ya entiendo el cuándo, ya entiendo el para qué, pero ¿por qué? ¿Por qué es que tengo que hacer tal cosa? ¿Por qué? Bueno, Salomón te lo dice en una manera que ya todos conocemos, versículo 23, porque el mandamiento que te voy a dar es lámpara, es la enseñanza de luz, es el camino de vida de reprensiones de la instrucción. Es decir, la palabra de Dios ilumina para reprender, ilumina para exhortar,
Te guía para aclarar, te guía para que en momentos donde de necedad Él venga con su palabra, con su luz y te reprenda con instrucciones, te diga, no es por ahí. Y es importante para nosotros entender que nuevamente esto ha sido un contexto a lo largo de la Biblia donde la palabra de Dios es presentada como vida y como luz, como aquella que aclara, como aquella que instruye. Yo ahora mismo estoy leyendo en mi devocional personal los Salmos y el Salmo, bueno, hay varios, Salmo 19, versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Hoy, esta mañana, terminaba el Salmo 119 y el Salmo 119 en varias porciones, pero por lo menos en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ahí mismo en el versículo 130 del Salmo 119, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Nuevamente, no pienses que en tiempos de guerra tú no necesitas el radio. No pienses que vas a vivir en tiempos de guerra sin la ayuda que se te está ofreciendo. Es imposible. Es imposible tú batallar con las voces extrañas sin la voz primaria de Dios y de otros a tu alrededor. Tú necesitas nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque precisamente en el contexto de Proverbios 6, uno de los lugares más oscuros, más nublados y confusos, cuando me he encontrado hablando con personas que han escuchado la voz del extraño o la extraña y de repente, ojalá por la gracia de Dios, han despertado, regresan a esos momentos y pueden decir, son los momentos más oscuros de mi vida. No veía, me sentía nublado, nublada, perdida, perdido, confundido. Y son en esos momentos de confusión y de oscuridad donde viene la voz del extraño, de la extraña y te hace sentido. Pero son en esos momentos donde estás perdido, nublado, no puedes ver, todo está oscuro, que tú precisamente necesitas que te prendan la luz. Son los momentos cuando tú has coqueteado con la idea de que esto hace sentido y estás nublado, nublado, esto yo creo que es lo que yo quiero, esto es lo que yo me merezco, esto es lo que yo, wow, esto es. Necesitan que como si fuera un sueño te despierten y te digan, wake up, despiértate. No es por ahí, no es por allá. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, que ilumina, que aclara, que trae luz. Es aquí entonces donde la voz del Padre Celestial, como dice Salomón, en representación de Salomón, escucha, presta atención, guarda el mandamiento que te voy a dar de tu Padre y no abandone la enseñanza de tu madre. Es aquí nuevamente donde la instrucción del Señor entonces va a ser lo que la instrucción del Señor ha prometido hacer. ¿Sabes qué es? Darte luz para aclarar, para guiar y velar por ti ante las voces de los extraños. Y aquí es donde vamos a comenzar entonces a notar cómo es que estas voces de extraños se presentan en nuestro alrededor. Entonces el versículo 24 comienza con un propósito más. Él pone el fundamento, pero lo que hace el versículo 24 es que comienza con un propósito que le siga el fundamento del versículo 23. No sé si te diste cuenta, porque el mandamiento, el lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Es el fundamento. El versículo 24 comienza con un propósito. ¿Para qué? Para librarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la desconocida. Pon atención a la lámpara, pon atención a la luz, pon atención al mandamiento. ¿Para qué? Para que precisamente nos libre de la mujer mala o del hombre malo, de la lengua suave, de la desconocida o del desconocido. En Proverbios, no simplemente hemos visto ya que para Salomón es muy en serio el hijo mío escucha, hijo mío guarda, hijo mío presta atención, ya lo dije yo en unos minutos atrás, pero también para Salomón no es nada extraño hablar de la extraña. Y para ti no debe ser extraño. Ya hemos visto precisamente que para Salomón hablar de la mujer extraña o mala es un tema recurrente. No lo voy a leer porque no tengo tanto tiempo, pero puedes anotar, si puedes anotar,
capítulo 2, versículo 16, capítulo 5, versículo 3, versículo 20, capítulo 6, versículo 24, capítulo 7, versículo 5, que lo veremos después, capítulo 22, versículo 14. Y si no, escucha la predica y lo vas a anotar otra vez. Entonces, nuevamente lo vas a escuchar. Entonces, lo que Salomón quiere decir nuevamente es que la mujer extraña no es un tema que él quiera simplemente ir rapidito. No es un tema de eso como que mira, te voy a hablar una vez y ya se acabó. Es un tema recurrente porque es una tentación recurrente. Es un tema serio porque nuevamente Salomón, conociendo su corazón y viendo la condición de su hijo y viendo la condición de su mundo alrededor, nuevamente para él la mujer extraña o el hombre extraño son personas que pasan y vienen, pasan y vienen. Y a menos de que tú estés consciente de la realidad que está haciendo algo presente y más en nuestro tiempo, con una cultura donde promueve cada vez más por todo lado, por el arte, por la música, por la literatura, por las películas, por las novelas, por todo lado te bombardean con que, ¿qué? Como lo dije en una ocasión, no sé por qué se me vino a la mente esa canción de Felices los Cuatro. Y yo dije esa ocasión, no se rían, y lo voy a repetir, no se rían. Porque es todo lo que estamos escuchando todo este tiempo. Bombardeados con la información de escucha a la mujer mala. Escucha al hombre extraño, escúchalo. Entonces, para Salomón y para la Biblia, ¿quién es aquella mujer o ese hombre extraño? Es aquella persona que no pertenece y que es extraña a la unión de un pacto entre un hombre y una mujer. Es extraña porque para esto o en eso no cabe, no tiene lugar, señorita y jovencito. Aquí en este asunto eres extraña. Porque lo que no es extraño para mí es ella. Y ella tiene un nombre y se llama Gaby. Y para ella no, el que no es extraño es aquel que se llama Michael. Entonces para Salomón y para la Biblia, la mujer extraña o el hombre extraño es aquella persona que viene aquí a querer vivir aquí. Pero resulta que aquí no hay más habitaciones para ti. Aquí no hay otro apellido para ti. Aquí no hay otra familia que construir. Aquí hay un núcleo que cuidar. Y por lo tanto, para Salomón nuevamente la idea de cuidar la familia y la Biblia nuevamente es tan serio porque mientras que yo pensaba en esta palabra extraña o extraño, es la misma palabra que Moisés usa en Éxodo 30, versículo 9, que dice, no ofrecerán incienso extraño en este altar. Y obviamente incienso, fuego, que fue lo que pasó. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que le pasó a los hijos de Aarón? Cuando ofrecieron fuego extraño, Dios le dijo, qué bueno, pueden hacerlo. Ofrezcan lo que quieran, extrañas cosas dentro de lo que es sagrado, no importa, háganlo, yo lo aplaudo. No, ¿sabes qué pasó? Fuego, no extraño, pero correcto, santo, descendió y mató en un solo a Nadab y a Abiú. Y lo interesante es que después de esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Nuevamente, el tema de la extraña o el extraño no es un tema que debemos tratar con prisa, ni ligeramente. Ya que nuevamente para el Señor el matrimonio es lo que Él creó y no nosotros. Tú te enamoraste de Él, tú te enamoraste de ella, Dios permitió todo esto, pero Dios desde la eternidad dijo, Él es para ella y ella es para Él. Y por su gracia y en su providencia los unió. El matrimonio, Dios permitió que se conocieran. Si tú te enamoraste, tú la conquistaste, tú le diste rosas, todo lo que tú quieras poner ahí. Pero Dios, con un plan soberano y eterno, dijo y planeó, esto es lo que yo quiero. Por lo tanto, para Dios el matrimonio es tan sagrado que todo lo que venga a dañar y que sea extraño, Dios se opone a eso. Tanto es así que el autor de Hebreos nos dice algo que todos ya conocemos, el capítulo 13, versículo 4, sea el matrimonio honroso en todos. Y el lecho, que es cama, y la cama matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios.
Ahora, es un tema serio para que el cristiano despierte. Es un tema serio por la gracia y el amoroso Dios para que nosotros entendamos que nuevamente necesitamos la ayuda del Señor para vivir esto. Lo que hace Salomón es citar la ley. Por eso es que para Salomón, cuando lo hace en singular, hijo mío, guarda el mandamiento, él está hablando del mandamiento de cuidarse del adulterio, de cuidarse de la infidelidad. ¿Por qué? Porque ya Moisés lo escribió en Levítico 18:20, no te acostarás con la mujer del prójimo contaminándote con ella. Pero nuevamente, para nosotros enfrentar las voces de la extraña o del extraño que buscan conquistar nuestro corazón, tú y yo necesitamos discreción y discernimiento. Son palabras que hemos aprendido aquí en Proverbios. Tú y yo necesitamos discreción y discernimiento. Y este discernimiento lo que hace, y la discreción, es el resultado de yo entender lo que Dios dice y vivir según lo que Dios dice. La discreción me guarda, me cuida, porque he entendido y he podido por gracia discernir los planes de Dios con los planes que no son de Dios. Y entonces viene la sabiduría que me enseña a temer a Dios para vivir según Dios. Entonces, para el creyente que necesita escuchar diariamente, nuevamente, él tiene que crecer en discernimiento y en discreción, pero aquí es donde viene el tema más difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque es un tema de creer. Creo yo que lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha cumplido en su palabra, realmente me va a saciar a mí. Es un tema de aplicar lo que yo creo, de llevar a la práctica lo que yo he enseñado. Creo yo en realidad, en lo más profundo de mi ser, que realmente lo que yo más anhelo y necesito es la palabra de Dios. ¿Creo yo esto? Porque nuevamente solo la voz del Señor nos va a librar de la lengua suave o aquella que tiene veneno. ¿Te acuerdas que lo vimos en el capítulo 5? Aquella que es desconocida. Me va a librar nuevamente de la voz que viene por medio de sus párpados y de su plan para cazar y devorar mi vida. En el momento de la tentación se está luchando la batalla de la fe. Ahora, ¿qué pasa en ese momento cuando yo estoy nublado, nublada, cuando no veo, cuando no pienso, cuando está todo oscuro y vienen las voces extrañas que obviamente apelan a mi corazón? No soy una víctima de esto, yo respondo a lo que se me ofrece, pero ¿qué pasa? Bueno, ahí se viene la batalla de la fe. Pero que todo, creo que Dios me ve. O sea, en realidad yo creo que Dios ve cómo comenzó esta conversación, sea por una mirada, como dice Salomón, no codices su hermosura en su corazón, en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados o mensajitos, comentarios. ¿Creo yo que Dios ve o me estoy creyendo la mentira de que Dios no ve? ¿Creo yo que Dios está al tanto de lo que estoy haciendo, pensando o queriendo hacer? ¿O me creo la mentira de que de alguna manera como que Dios se escondió? ¿Creo que el Señor tiene un plan de vida o no creo que Dios tiene un plan de vida? ¿Creo que Dios tiene un plan de pureza para mi vida y mi matrimonio y mi familia? ¿Creo que Dios tiene un plan de placer sexual dentro de lo que Él llama un matrimonio? ¿Creo yo que el Señor ha provisto esto, Él ha creado esto y Él ha bendecido esto dentro de lo que es este hogar, este matrimonio? ¿O realmente yo creo que hay placer afuera de este matrimonio y fuera de Dios? ¿Creo yo que en Cristo hay contentamiento verdadero? ¿O realmente veo mi vida y estoy aburrido y digo, aquí lo que hay es pérdida de tiempo? Yo no estoy ni contenta ni contento, estoy aburrida, estoy aburrido, estoy desesperado, por lo tanto, yo creo que hay un plan B para mi contentamiento. Creo que Dios tiene el control y esto es muy importante porque con las personas que hemos podido aconsejar, uno de los temas del por qué se dieron a escuchar la voz es porque olvidaron que Dios tiene control y tiene una salida de santidad para todo problema o tentación de tu vida o de tu matrimonio. No eres tú, no soy yo. Dios tiene control y va a proveer. Y esto es otra cosa muy importante. Creo que hay ayuda para nosotros como pareja.
¿O realmente ya lo nuestro no tiene solución? Y es un tema de fe. Porque el momento que tú digas, esto se acabó, no hay asunto, nadie que pueda arreglar esto. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Dios soberano? Que restaura, que cambia, que humilla para sanar, que hiere para levantar, que destruye para edificar. ¿Dónde está ese Dios en tu vida? Entonces tú necesitas la lámpara, que se prenda. ¿Creo yo que hay alguien que nos puede ayudar? ¿O realmente creo yo que nadie ha vivido mi situación y por lo tanto nadie me va a entender a mí? Y por lo tanto la única manera de yo poder darle rienda suelta a esto es precisamente darle al corazón lo que el corazón quiere. Chao y me olvido de todo el mundo. Creo que Dios nos unió para ser uno ante Él. Creo que Dios nos unió para ser uno ante Él. Ahora, déjame tratar de ir porque todos estos versículos de Salomón, yo lo que estoy tratando de hacer es colocar preguntas que nos ayuden a entender todo lo que Salomón está tratando de decir acá. Para entenderlo y aplicarlo. Nuevamente, estas preguntas se van a levantar contra otras preguntas y afirmaciones que tú tienes en tu mente. Nuevamente, quizás tú te preguntas, nuestro matrimonio ya no tiene solución. A esto tú le agregas otra serie de afirmaciones. Él dejó de amarme. Él dejó de cuidarme. Él dejó de buscarme. Ya no me siento bonita. Ya no me siento especial. Ya no me siento cuidada. Ya no me siento amada. Alguien más me está ofreciendo lo que no me ofrecen en casa. Y es atención, es felicidad. Y quizás a esto tú le haces una pregunta con una afirmación. Luego, ¿no puedo volver a sentirme bonita? Conquistada, amada y deseada. Pastor, usted no entiende. Yo le he dicho a él tantas veces que cambie. Pero lo único que yo encuentro es que él se justifica. Se enoja. Es perezoso. Y en realidad no me lidera. Ahora aquí está el hombre que quiere escuchar la voz de la mujer extraña. Pastor o Michael, ella nunca está disponible para mí. Ella honestamente no me entiende. Es más, no me respeta. Cuando llego a casa, lo único que encuentro es una mujer enojada, reclamando y regañando. Ahora, honestamente hablando entre hombres, ¿qué hago yo con mi deseo de placer sexual? ¿Qué hago yo? Si yo tengo ganas, pero ella no y no quiere, está enojada, ya entre nosotros no ha pasado nada, estoy frustrado, estoy enojado. ¿Qué hago yo con este deseo por placer sexual? Es más, siendo abiertos tú y yo acá entre nosotros como hombres, honestamente aquí está esta persona que yo conocí. Esta persona me admira, me respeta. Es más, no sé por qué, pero siempre tiene palabras de afirmación. Y de alguna otra manera me ha hecho sentir que está disponible para mí. ¿Qué hago yo con esto? Nuevamente, si estas preguntas y muchas más que seguro hay en nuestras mentes, con afirmaciones, si estas preguntas no se contestan con la voz de Dios, con la palabra de Dios, más bien son contestadas con tu voz interna o con las voces externas que no vienen de Dios, mira, escúchame algo, ten por seguro que van a ser contestadas por las voces de los extraños o de las extrañas que vienen nuevamente con la intención que Salomón dice para cazar la vida preciosa. Eso es lo que están detrás, las voces extrañas. Por más que se vistan de ternura, de afirmación, de reconocimiento, de lo que sea que te estén diciendo, en realidad detrás de esa sonrisa y de esos ojos suaves y esa lengua suave, se encuentra una persona que te quiere destruir. Y destruir tu vida y destruir lo que Dios está haciendo. No lo veas como bonito, romántico, ilusionante. Ay, qué bueno, yo estoy sintiendo otra vez algo que no había sentido por los últimos 30 años de mi vida. Y Dios dice, eso no es bonito. Porque como vamos a ver más adelante, las consecuencias son serias ante esto. Ante la confusión, nuevamente, lo que tú necesitas en tu vida y en tu matrimonio es esta voz de Dios que guía, que orienta, que dice, yo soy el pastor
de este hogar. Soy el pastor de tu vida, soy el pastor de ese hombre, soy el pastor de esa mujer. Por lo tanto, los dos lo que necesitan es humillarse ante mí como el pastor que los ama y se entregó por ustedes para que ustedes vengan con sus dolores, preguntas, miedos, todo lo que tienen ahí adentro, vengan a un lugar seguro para que nuevamente tú puedas ver que sí hay esperanza para cambio de vida, que sí hay esperanza para perdón, que sí hay esperanza para restauración. Nuevamente, ya que olvidar esto de la palabra de Dios y verlo desde una vista, de un ángulo humano y terrenal, nuevamente tú vas a concluir con lo siguiente. ¿Sabes qué? Es que esto es injusto. Es injusto. No puede ser que me pase esto a mí. Honestamente, Michael, yo soy joven. Tengo toda mi vida por delante. Tengo toda mi vida por delante, sea hombre o sea mujer. Yo tengo toda mi vida por delante. Entonces, es más, yo quiero mostrarle a él o a ella todo lo que él o ella me han hecho sufrir. ¿O sabes qué? Yo me he aguantado toda esta situación, todos estos años y yo ya no puedo más. Nuevamente, esta línea de pensamiento sin ir a Dios no te va a iluminar, te va a cegar más, te va a engañar más y el resultado será una caída. Por eso es que Salomón dice, ante toda esta línea de pensamiento, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? La idea de Salomón es, ¿puede un hombre a sí mismo poner su mano en esta parte de acá de su propio cuerpo y dice él, con fuego, sin que arda su ropa? Una locura. Préndete fuego en la mano y ponla acá. ¿Qué va a pasar? ¿Se te apaga? ¿Se te prende todo? Y dice Salomón, no simplemente es que le espera una respuesta obviamente lógica, of course no, obvio que no. Dice él, ¿o puede caminar un hombre sobre carbones encendidos? A ver, vamos a empezar a hacer esto todos los domingos, después del servicio. Vamos a poner allá afuera a los colaboradores carbones encendidos para ver quién no se quema los pies. Obviamente Fernando, siendo doctor, va a decir, mira, pastor, no hagamos eso. Vamos a tener demanda, la gente se va a quemar. Vamos a tener que ir al urgent care, a la emergencia. Obviamente, Samuel lo que está diciendo es, no juegues con la tentación. No juegues con las voces extrañas. No te creas tan lista, tan listo, tan fuerte, tan maduro como para decir, ay, yo no creo que me va a quemar. ¿Y si hablo un poquito con ella? ¿Y si nos escribimos de vez en cuando? Nada está pasando. No hemos hecho nada. ¿Y qué si me gustó cómo me miró? ¡Ja! ¿Y qué si me estoy dando cuenta que él o ella me están afirmando y, oíme, como que aquí se me movió algo? Y como que, bueno, pues, no, pues fue un reconocimiento público. ¿Y qué si me empieza a gustar el reconocimiento público? ¿Y qué si me empieza a gustar cómo me miran, qué me dicen, cómo me afirman? Mira, no juegues con el fuego, querido Michael, porque créeme, querido Michael, te vas a quemar. Y Salomón nuevamente está hablando nuevamente de esta seriedad, porque nadie en sus propias fuerzas puede vivir las crisis de la vida o el matrimonio sin Dios. Es imposible, querido creyente. Todos, el más maduro de este salón, necesita ayuda de Dios. No pienses que llega un momento en tu vida donde, mira, esto es para otros matrimonios. Yo no necesito esto. Tú necesitas a alguien en tu vida que te ayude, que te diga, porque nuevamente muchos han probado lo cerca de haber estado en esa situación que por gracia de Dios te dijo, despierta, despierta. Mira tu vida hacia el mañana, las consecuencias que vamos a ver van a venir. Oh, tú no quieres esto, ¿verdad? No, yo no quiero eso. Despierta, y para despertar necesitas un encuentro con la santidad de Dios. Necesitas dejar de mirar tu corazón, mirar las ofertas, mirar lo terrenal, y tú necesitas por gracia levantar tu vista y decir, wow, espérate, mi Dios es diferente. Mi Dios no se agrada de esto, es imposible. Por eso que caer con la mujer extraña, el hombre extraño, no es un accidente. No es algo de repente. Es un proceso. Es un proceso. Y con las personas que he podido hablar sobre esto, es un proceso que comenzó poco a poco. Poco a poco. Y una de las cosas que vamos a ver y los factores más importantes es que se dejó de estudiar la Biblia. Tú dejas esto y tú vas a escuchar la voz de la extraña o del extraño mucho más fuerte que el libro cerrado.
Por eso es que Salomón, cuando habla de los versículos 29 al 35, como ya lo hemos visto en una predicación anterior, las consecuencias de caer en esto no son tan fáciles, no son tan románticas como te ofrecieron. Las consecuencias de caer en esto va a ofender y va a doler y va a herir. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Lo que pasa es que nosotros vemos a un Dios, o hemos creado a un Dios a nuestra imagen, que Él me entiende, que Él ve que yo hice, pues Él me dice, mira, ¿sabes qué, Michael? Te entiendo. Salomón dice, el que toque a una mujer que no sea obviamente su esposa, no va a quedar sin castigo. Y él dice, no se desprecia al ladrón si roba para saciarse. Uno no excusa al ladrón, es que tenía hambre. O quizás hay algunos que tienen una ética medio rara, que cuando alguien roba dice, pero ¿por qué robaste? Es que yo tenía hambre. Bueno, te entiendo. No, es pecado, robaste. Y tienes que pagar lo que tú robaste. Y lo que hace Salomón es decir, mira la seriedad de un robo contra lo que pasa. El que comete adulterio, primero que todo, perdón, antes de eso, no se desprecia al ladrón para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar 7 veces, tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio, número 1, no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Curioso que lo que tú estás ofreciendo, te está ofreciendo son placeres para el alma y para el corazón. Y Salomón dice, ¿sabes qué? Déjame adelantar la película. Lo que tú estás buscando y siendo engañado con la voz de la extraña o del extraño, que te va a dar placer, que te va a dar significado, que te va a dar propósito, que te va a dar vida, que te va a dar alegría, amor romántico y todo lo que tú le quieras poner ahí. Salomón dice, mira, déjame adelantarte el capítulo. Porque tú estás viendo una película y un capítulo muy romántico. Déjame adelantarte lo que viene adelante. En una palabra, destrucción de tu alma. Y la vergüenza, que dice Salomón, heridas y vergüenza hallará. Una de las cosas más difíciles para una persona que ha sido infiel es ayudar a entender que si ha confesado y se ha arrepentido, que hizo llevó toda la vergüenza. La vergüenza no te marca si tú has pedido perdón y te has arrepentido. En el sentido de que es definitivamente por el resto de tus días vergüenza, vergüenza, vergüenza. Y para los que han caído de alguna u otra manera, todos los días tienen que recordarse de la verdad de que la vergüenza no tiene la última palabra. Si yo me he arrepentido y si yo le pido perdón a Dios y si he mostrado frutos de arrepentimiento genuinos y verdaderos, la vergüenza Cristo la llevó en la cruz. Hay esperanza de vida. Por lo tanto, querida familia, así como hemos hablado, Salomón dice, la tentación de la voz extraña es disfrazada de lengua suave, de hermosa figura y miradas atractivas. Pero lo que la tentación de la mujer extraña, el hombre extraño, nunca te van a decir es, ¿sabes qué? Eso te traerá castigo. Te traerá consecuencias serias. Por lo tanto, se supone que al terminar todo esto, él hablando del hombre, como nosotros ya vimos en una predica anterior, que lo que pasaba con la persona que cometía adulterio, era que en aquel entonces la persona, el esposo de la con el que cometió adulterio, podía demandar la vida de ese individuo como esclavo de por vida. Un ladrón pague lo que debe y queda libre. El hombre que cometía adulterio, el esposo con la que cometió adulterio, no perdonará, se enfurecerá, no perdonará el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque les des muchos presentes. ¿Sabes qué? Tú eres mío el resto de la vida, te voy a hacer sufrir por lo que tú me hiciste. No son fáciles las consecuencias, porque el pecado nunca es fácil. Entonces se supone que al leer todo esto y para ir concluyendo, se supone nuevamente que nosotros decimos, espérate, es ilógico yo ceder ante la voz extraña. O sea, si yo veo las consecuencias con mi Dios soberano, ¿cómo voy a ceder? Pero tú necesitas creerlo, necesitas abrazarlo, despertar ante esto. Despertar, porque es ilógico y severo el sufrimiento que vendrá al dar la atención, el cuerpo, el corazón a una mujer o a un hombre extraño. Ahora bien, en Cristo hay novedad de vida. Si tú has quizás caído en coquetear con la idea de que posiblemente hay alguien más fuera de tu esposa o tu esposo, yo quiero decirte que Dios tiene esperanza de vida.
Yo quiero decirte nuevamente que tenemos un Salvador tan grande que fue a una cruz por nosotros pecadores grandes. Él ha provisto el perdón y la solución para cualquier problema de nuestra vida o de nuestro matrimonio. Pero tú necesitas ayuda. No pienses resolver esto a solas, tú y Dios, ni siquiera tú y tu pareja. Busquen ayuda. Busquen ayuda porque hay ayuda bíblica que te quiere ayudar nuevamente para que el pecado cometido no sea la última voz que escuches, pero que escuches la voz que gobierna y te dice, hay perdón. Y lo que yo le digo a todos y me digo a mí mismo, siempre pienso y digo, ¿qué días venideros vendrán? Tú puedes tener 80 años, 90 años, lo que sea que tú quieras tener. La pregunta al millón es, ¿cómo tú vas a terminar? ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo vas a terminar? Y por Cristo se puede terminar restaurando, probando que Dios es bueno, probando que hay un Dios soberano que pueda y desea sanar tu corazón y la de tu esposa o la de tu esposo. Que hay un Dios soberano que desea restaurarlos, que hay un Dios soberano que desea saciarlos, que hay un Dios soberano que desea cambiarlos, que hay un Dios soberano que desea que como matrimonio crezcan, se amen, se perdonen y ayuden a tantos otros matrimonios que necesitan de testimonios, no simplemente de caída, pero como Dios levantó. No simplemente de pecado, pero de confesión de pecado. De tristeza de no confesar, alegría de arrepentimiento verdadero. Se necesitan parejas que sean vulnerables, humildes, pero deseosas de decir, Dios restaura mi vida. Restaura mi vida porque es posible por el Hijo que se entregó por mi esposa y por mí, para nosotros mismos venir humillados, venir ante la fuente de agua viva para ser saciados hoy, mañana y por el resto de la eternidad. Así que iglesia, escuchemos la voz del Señor y llegamos ante Él. Acompáñame a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra que nos recuerda con tanta seriedad lo que tú ves como serio. Y como lo hemos visto ya a lo largo de esta serie y específicamente el sermón de la semana pasada, tú tomas muy en serio nuestro pecado y eso es bueno para nosotros. El odio tuyo para con el pecado es esperanza de vida para nosotros. Porque diste a tu Hijo por nuestro pecado para librarnos de la condena presente sobre nosotros. Pero a la misma vez, al entregar a tu Hijo, tú tomas en serio nuestro pecado para no dejarnos como nos encontraste. Y hay esperanza de vida entonces. Padre, ayúdanos, restaura entre nosotros. Padre, quizás hay en medio de nosotros personas que han cometido el pecado de seguir voces extrañas. Restáuralos, Dios. Gracias porque quizás dentro de nosotros hay algunos que han confesado y tú estás restaurando. Padre, quizás no sabemos, pero en medio de nosotros hay personas que están escuchando voces extrañas. Padre, no permitas que se vayan acá sin realmente decir, yo no quiero más. Sana, santifica, Dios, porque tú eres un Dios santo, que ama tu santidad y amas tu iglesia. Por lo tanto, Señor, ayúdanos. Enséñanos. Y usa el entrenamiento y la capacitación de esta tarde para ver que los más necesitados somos nosotros, pero que hay otros necesitados. Y por lo tanto necesitamos capacitación. Gracias te damos. Santifica tu nombre en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.